te asustes, tranquilo, tranquilo. Todo está bien ahora. Parece que tuviste un mal sueño. Ya veo. Tienes los ojitos un poco asustados, ¿sabes? Pero no te preocupes, que estoy aquí. No, claro que no. No soy una ilusión. ¿No recuerdas que te dormiste en mi regazo? En mis piernas. Te apoyaste tu cabecita y te quedaste dormido. ¿Recuerdas ahora? Bueno, ya que tuviste una pesadilla, vamos a quitarte el miedo, ¿ok? Todo va a estar bien, te lo prometo. Yo estoy aquí contigo. ¿Tienes frío o calor? Creo que quizás podría arroparte un poquito. Al menos tu carita está un poquito helada. Tu pielcita. Dame tu mano a ver. Si está helada. Te voy a poner una mantita especial. Muy, muy suavecita para ti. Me gusta mucho porque se supone que es una leche de fresita. Pongamos por acá. Solo relájate. Tranquilo. Vamos a arroparte aquí, pero no te vas a ahogar. Por supuesto que no. ¿Ves? Ahí sí. Mantita lista. Y creo que podríamos hacer algo más para calentar tu cuerpecito. No te sientes muy bien, así que quizás una infusión de algo te gustaría. Lo sabía. Bueno, voy a buscarla. Tú quédate aquí un momentito, sí. Relájate. Eso, apoya tu cabecita en la almohada un momento. Ya te prestaré mis piernas de nuevo. Ok. Una infusión con fresitas para ti. Delicioso. A ver, bebe un poquito. No está tan caliente, pero sí va a ayudar a que tu cuerpito se sienta más calientito, más reconfortado. Está delicioso, ¿verdad?
A mí me gusta mucho. ¿Lo vas a compartir conmigo? ¿En serio? Bien, no voy a rechazar tu oferta. Deliciosa. La voy a dejar acá, ¿ok? Eso. Bueno, acomódate de nuevo aquí. Eso es. ¿Y qué puedo hacer por ti? Claro que podría cantarte. De hecho, lo estaba haciendo cuando te despertaste. Pensé que quizás había sido mi voz la que te despertó y te dio pesadillas, ¿no? Bueno, entonces, para que te sientas un poquito mejor y más relajada, ¿qué tal si empezamos limpiando tu carita? Fue un día largo y después de la pesadilla creo que tu carita necesita un poquito de atención. Bien, siempre estoy preparada, así que algodoncito y mi limpiador en espuma. Un poquito acá. Mira, huele como a chicle, como a de mascar y también como a fresitas. Sí, ¿verdad? Solo lo estoy esparciendo un poquito antes de limpiarte la carita, pero casi lo olvido. Lo siento mucho. No queremos que tu pelito se ensucie, así que te voy a poner esto, ¿ok? Bien, ponte quietito, así, eso es. Listo. Y ahora sí, antes de que se deshaga toda la espumita, quédate quietito, quietita, por acá. Vamos a hacerlo con movimientos circulares para quitar toda esa suciedad que puede haber. No debería ser mucha, pero por si acaso. Mejor prevenir, ¿no? Eso es. Déjame limpiar un poquito en tu orejita. Tienes unas orejitas sensibles. ¿Puedo verlas? Por acá también. Perfecto. Muy bien. Una pasadita más. A ver. Por la naricita. La frente. Las mejillas. La barbilla. Listo. No te preocupes, la espumita se va a absorber sola. Es por eso que me gusta mucho este producto. Eso. ¿No lo recuerdas? Ya lo había usado contigo. ¿Sí? Entonces ahora podríamos ponerte una mascarilla antes de hidratar. O ponemos la hidratación y luego la mascarilla.
que la mascarilla primero, ¿no? Luego terminamos de hidratar. Bien, entonces esta mascarilla me gusta mucho porque, bueno, no es hidratante, pero está tibia. Entonces va a ayudar a que tu pielcita se relaje. Se sienta muy bien. Déjame ponerla aquí, quietecita. Me la voy a acomodar. Vamos a bajarla por aquí. Eso. Espera. De ese lado y acá. Listo. ¿Cómo sientes tu pielcita? Mejor, ¿verdad? ¿Qué tal si te doy un masajito? Te va a sentir muy bien, creo yo. Tú me dices. Tenía preparados mis masajeadores favoritos. Me gustan muchísimo porque me gusta el sonido del agua. Y además tienen muchos brillitos, así que se ven preciosísimos, ¿lo ves? Vamos a pasar sobre la mascarilla. Se va a sentir relajante y tibio. Luego, cuando hidratemos, podemos pasarlos de nuevo. Vas a ver la diferencia de sonido también. ¿Ok? Por acá. Frente. Barbilla. Las mejillas. Las sienes. Nariz. Por acá, toda la carita. Cerca de las orejitas. Eso. Por acá también. Listo. Las guardaremos para después. Ahora, antes de quitar la mascarilla y hacer otras cositas. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Lo había perdido por un segundo.
Esta es una mascarilla de labios que también sirve para exfoliar. Así que mientras esperamos, huele como a fresitas también, ¿verdad? Sí. Mientras esperamos, un tiempo prudente para que tu pielcita se relaje con la mascarilla, te voy a poner esto. Sonríe. Aquí. No te importa que lo haga con la mano, ¿verdad? Bien. Prometo que mis manos estaban muy limpias. Por acá. Debemos masajear un poquito para que se exfolien los labios. Hoy estoy diciendo algunas cosas un poco redundantes, ¿no? ¿No lo crees? Gracias. Es que tú me tienes mucha paciencia. Movimientos circulares. Y listo. Se siente muy rico, ¿verdad? Me gusta mucho esta marca. Fruit Mask. ¿La ves? Solo unos toquecitos para comprobar. Sí, creo que es bueno que quitemos la mascarilla entonces. A ver, voy a quitarla por acá primero. Si quieres cierra los ojitos. Ahora del otro lado. Quitamos. Listo. Si te ves más relajada. Te hizo bien la mascarilla. Ten. Un poquito más. Eso es. Para que te hidrates y te sientas mejor. Ok. Ahora sí. Vamos a hidratar tu piel ya que hidrataste tu cuerpito con agüita. Ponemos esto, una sorpresa. Quería usarlo contigo hace mucho tiempo. Esto de acá es un hidratante. Me gusta mucho porque no sé si puedes verlos, pero tiene muchos brillitos. Mira. Suena un poco feo, pero no te preocupes. Es como un gel y brilla muchísimo. ¿Quieres que te ponga un poco en la carita? Quizás en las manos. Mira los brillitos. Hermoso, ¿verdad? Bien. Me voy a poner un poco más. Vamos a hidratar tu hermosa carita. Por aquí. Ya que la mascarilla era tibia, ayudó a abrir un poquito los poros de tu piel. Así que ahora el hidratante podrá penetrar más profundo en tu piel, hidratar mejor.
masajito en tu carita. Eso. Por acá. Listo. Ya queda llena de brillitos. ¿Lo ves? ¿Y tú también? Tu carita brilla ahora. Que puede ser también porque estás más feliz, ¿no? Lo suponía. Bueno, adivina qué más tengo acá. ¡Chan, chan! Esta es una fragancia. Huele igual que el gel hidratante. Por cierto, no te dije de qué era. Esta fragancia es para el cuerpo y cabello y tiene un toque a frutillas burbujeantes y lleno de brillos tu piel de forma mágica y dulce. Así que eso vamos a hacer si es que quieres. ¿Quieres? Bien. Es como espeso. ¿Lo ves? Bien. Vamos a ponerte un poquito en la mantita y un poco en el cabello. Perfecto. A ver aquí. En tu cabellito, por acá. Ay, huele delicioso, ¿verdad? Además está dejando todo con brillitos. ¿Te gustan, cierto? Me alegra. Ya los había echado, así que... menos mal que te gustaban. Tu carita entonces está hidratada, pero quiero ponerte algo más. Este bálsamo que sirve para todo. Lo vamos a poner solo debajo de tus ojitos, en la parte del entrecejo y un poco en los labios. La mascarilla era exfoliante, así que no queremos que tus labios tan lindos se resequen, ¿verdad? Sí. Si quieres puedes mirar hacia arriba o cerrar los ojitos, no hay problema. Vamos a poner solo un poquito aquí alrededor de los ojitos. Al otro lado. Aquí el entrecejo.
Sonríe. Tienes una sonrisa hermosa. Pero también está bien si no quieres sonreír algunos días. ¿Sabías que tenemos la capacidad de engañar al cerebro? No, es algo científico. Si uno sonríe por un tiempito, aunque no tengas ganas, es decir, no sé, un minuto sonriendo, vas a hacer pensar a tu cerebro que estás feliz y te vas a sentir mejor. A mí siempre se me olvida probarlo cuando estoy triste y eso. Pero es bueno saberlo para ver si lo intentas alguna vez. Recuerda, no es obligación que siempre estés feliz. Pero no es bueno quedarse en ese estado mucho tiempo. A veces nos pasa que nos quedamos muchos días en un estado más deprimido. Y cuando pierdes la fuerza para salir adelante, es ahí cuando se vuelve un problema. Pero sé que eres fuerte. Y con un poco más de tiempo, estarás bien. Poquito a poco. No te presiones. Sé que vas a estar bien. Ahora, ¿qué más tengo por acá? ¿Quieres ver? Antes de quitarte ¿cómo le dicen? Cintillo, bandana del cabello. Vamos a limpiar tus orejitas. Solo un poquito. Vamos a limpiarlas por dentro y luego con un poquito de espuma. Así que simplemente relájate. Yo voy a limpiar aquí. Me voy a ocupar de mimarte. De limpiar muy bien. Eso es. Vamos a ir un poco más profundo. Muy bien. ¿Cómo te sientes? No duele, ¿verdad? Ok. Vamos con la otra. Un poquito aquí. Con cuidado, ¿sí? No te preocupes por nada. Solo te voy a mimar un poquito. Y vamos un poquito más profundo, no te preocupes. No te fijes. Eso es. Ok. Listo. Y ahora vamos a limpiar con espuma, porque hace un rato o las limpiamos. No, ¿verdad? Estoy un poco olvidadiza. Bueno, las limpiamos doble. No hay problema, ¿cierto? Más relajación. Ok, vamos por acá entonces. A limpiar con espumita esas orejitas preciosas que tienes.
Vamos por el otro lado. Por acá, con permiso. Suavecito y despacio, calmadamente. Muy bien. Perfecto. Terminamos con eso. Y ahora una pequeña cosita más. ¡Cham! Mi rosita mágica de brocha. No, no es mágica. Bueno, puedes creer lo que quieras. Según yo es mágica. Vamos a pasar esto por tus orejitas muy suavecito. Te va a gustar, te lo prometo. Por acá. Relájate. Eso es. Ahora la otra. Se te están cerrando los ojitos y aún nos quedan unas cositas. Pero no importa. Duerme cuando quieras, para eso estoy aquí. Listo. Ahora sí. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito mejor? Ya te olvidaste, ¿verdad? No, no, ni siquiera vamos a mencionarlo. Ya estás mucho mejor. Eso me alegra. Vamos a quitarte entonces el cintillo, la bandana, la cosa de skincare que se pone en el pelo. Por aquí. Listo. Casi olvido una cosita muy pequeña antes de cepillar tu pelito. ¿Recuerdas que era el masaje número 2 en la carita? Tienes la carita con crema y bálsamo.
más bien es gel y bálsamo. Así que vamos a ver cómo suena de distinto. Eso. Naricita primero. Mejillas ahora. La frente. Bajo los ojitos. Por acá al ladito. Un poquito más. Y al otro ladito. Cierra los ojitos. Voy a poner esto aquí encima. Con suaves movimientos. Puedes abrirlos si es que quieres. No es obligación. Puedes dormir también. Ahora vamos a cepillar tu hermoso pelito, sí. Con esto. El huevito cepillo. Por acá. Suavecito. Por cierto, podría poner un poquito de aceite en las puntas de tu cabello también. Si es que quieres. Si quieres. Lo tenía preparado. Vamos a poner por acá. Solo las puntitas, por supuesto. No queremos que se vea grasoso. Ni nada como eso. En la parte de atrás. Eso. Y acá al otro lado. Listo. Déjame limpiarme un poquito las manos. Listo, ahora sí. Vamos a terminar de cepillar ese hermoso pelito que tienes. Que quedó con las puntitas muy hidratadas también. Relájate, estoy contigo.
es un cuentito. Sabía que me lo ibas a pedir, así que estaba preparada. Acá tengo los cuentos con alma. ¿Existirán los cuentos sin alma? Pregunta seria. Pero por ahora vamos a leer los cuentos con alma. Creo que quedan pocos que no hemos leído de este libro, que es el número 3. Antes leímos los del número 1, así que nos faltan los del 2. Pero tengo por ahí, creo que el número 5. No encontré los otros. En realidad, no es que yo no los haya encontrado, porque los 3 me los han regalado, ¿sabes? Han sido muy buenos regalos de gente que quiero mucho. Veamos qué mensaje nos quiere dar este libro hoy. A ver este lo leímos. Y este no, jamás, ¿por qué? Y este también lo leímos. ¿Quedará alguno? Este puede ser. Acomódate sobre mis piernas. Acomódate en mi regazo. Escucha este cuentecito que se llama El perdón, medicina del alma. Una mañana, Leonardo recibió una llamada de su exnovia en la cual le decía: yo también sentí lo mismo que tú anoche. Te espero dentro de 1 hora en el parque junto al pequeño muelle del lago. Leonardo colocó el teléfono en su lugar y su impresión fue un poco aterradora, ya que un día antes había soñado a su exnovia, con la cual sus relaciones no eran amistosas. Términos y por rencores y orgullos, ambos perdieron la comunicación de pareja y amistad. Leonardo tomó una ducha, se arregló y muy pensativo pensó en decirle a sus amigos que le habían llamado, pero prefirió no comunicárselo. Total, era el momento que ambos volvieran a cruzar palabras. El orgullo no debe ser eterno, ni mucho menos un castigo en juicio. Leonardo se dirigió al parque, se acercó al pequeño muelle y se sentó, observando y pensando qué iba a pasar, qué le diría a su exnovia, de qué iba a hablar. Miraba a la gente pasar y entre esa gente le alcanzó a ver que se acercaba a él de forma misteriosa. Pero lo más extraño es que ella vestía totalmente diferente. No llevaba sus ropas normales, al contrario, llevaba un vestido blanco y unos zapatos impecablemente limpios del mismo color. Y su rostro lucía tan hermoso, era como si destellara rayos de luz. Él intentó decirle hola, pero ella le dijo: caminemos. He sabido que has estado triste y que has tenido muchos problemas, ¿no es así, Leonardo? Te he soñado llorando, te he escuchado gritar afuera de mi casa y no me acercaba a ti debido a las circunstancias. Yo sé que tú no querías saber nada de mí y no te culpo. Te lastimé demasiado y logré alejarte de mí. No vengo a discutir, no vengo a pedirte perdón. Solo he venido a decirte que aunque las cosas no se arreglaron en su momento, creo yo que nunca es tarde. Esperé a que tú me llamaras para poder hablar, pero eso no sucedió. Al esperarte, al pensar en ti, borró mi apetito, robó mis días de sol y me fue tumbando poco a poco. Sin embargo, tuve fe y dije: él llamará. Mas no lo hiciste. No te culpo, pero sí te comprendo. Sé lo que sentiste anoche, sé lo que te pasó. Yo también lo sentía en ese momento, pero con mucho más dolor.
Grité tu nombre 1000 veces y grité 1000 veces perdón. Qué lástima que no me hayas escuchado. Qué lástima que no me hayas llamado, Leonardo. Nunca es tarde para perdonar, y si te pedí que vinieras al parque fue para entregarte esto. Ella le entregó en sus manos una cruz, la cual era símbolo del amor de los dos. Esta cruz es mi cuerpo. Esta cruz es quien soy. Te amo y quiero que la conserves contigo por el resto de tu vida. Él se quedó sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas. La gente lo empezaba a ver a él y lo señalaban. Incluso un señor le preguntó si se encontraba bien y él respondió, sí, ¿por qué? Lo veo caminar y lo veo llorar. ¿Le sucede algo? No me sucede nada, simplemente estoy conversando con ella. El señor se retiró algo extrañado del lugar. Leonardo acompañó hasta su casa a su exnovia. Ella le pidió que por favor la esperara fuera. Él accedió. De hecho, nunca lo hacía esperar en el patio. Se quedó 10 minutos esperando y se preocupó al saber que no regresaba. De repente, escuchó voces y vio salir de la puerta de su casa a los amigos de ella, todos con cara triste y ojos llorosos. Lo abrazaron y le dijeron, se nos fue Leonardo, se nos fue. Leonardo empezó a sentir su cuerpo tembloroso y corrió hacia la casa. En ella se encontraba la mamá de su exnovia junto con el cadáver, el cual reflejaba una tristeza inmensa. Leonardo, con llanto y un nudo en la garganta, le preguntó a la señora, ¿qué sucedió? Dígame, ¿qué sucedió? Dice el doctor que murió de tristeza. Ella dejó de comer, dejó de reír. No sabemos si el desamor la alejó de todo. No sabemos si el sentimiento de culpa la hizo infeliz. La mamá le entregó una carta a Leonardo que decía, yo también sentí lo mismo que tú. El aire empieza a faltarme. Intento gritarle a mamá y no puedo. Luces blancas iluminan mi habitación y a la vez siento un fuerte dolor de cabeza. Leonardo, gracias por haber ido al lago. Gracias por estar aquí. Aunque en mi vida no me pudiste perdonar, sé que ahora lo harás frente a mí. Leonardo miró al cadáver y solo dijo, perdóname tú a mí. En el amor, en la amistad, en la familia, no tiene por qué cegarnos el rencor, no tiene por qué matarnos la ira. Todos somos seres humanos y lastimamos de igual manera. Aprende a perdonar a cada una de esas personas que te lastimaron y tú también aprende a pedir perdón. No dejes que mañana sea demasiado tarde. No esperes a que te llegue una invitación. Y no esperes a pedir perdón al cielo, al cuerpo en vuelo. Mejor corre y abraza a esa persona. Mírense a los ojos y sientan lo bello que es vivir. Dejemos esto por acá. Porque veo que se te están cerrando los ojitos de cansancio. Mañana vas a tener un día maravilloso. Así que simplemente cierra esos lindos ojitos. Yo me voy a quedar aquí contigo, sí. Descansa tranquila. Cierra. Ten sueños bonitos. Y nos vemos, ¿ok? Duerme, duerme, duerme.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.